¿Crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este lunes 4 de abril. Discípulos saludables es nuestro tema del mes y el día de hoy esta es la enseñanza, la salud de ser perfectibles. Se encuentra la enseñanza en Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Es usted manso? ¿Le gustaría ser manso? La dificultad para contestar a esta pregunta o estas preguntas radica en el concepto que cada uno tiene de la palabra manso. Para algunos un manso es una persona sumisa, con poca o mala iniciativa, servil y pusilánime. Si así es, nadie respondería a mis preguntas positivamente porque nadie quisiera ser manso desde ese punto de vista. Pero el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados, es decir, felices, dichosos, afortunados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Seguramente estaba pensando en una gran virtud que debemos adquirir. Para entenderlo mejor, comencemos analizando lo que dicen otras versiones de esta misma declaración del Señor Jesucristo, es decir, otras traducciones de la Biblia. La latinoamericana dice así, felices los pacientes porque recibirán la tierra por heredad. La Biblia al día dice, dichosos los mansos porque el mundo entero les pertenece. Y Francisco La Cueva traduce así, dichosos los apacibles porque ellos heredarán la tierra. Existen gentes el día de hoy que consideran una gran virtud la rebeldía. Alardean de ser muy rebeldes, presumen de tener problemas con todo el mundo por su carácter, como si esa fuera una razón para felicitarles. Incluso dicen que tienen un carácter muy fuerte, cuando en realidad tienen un carácter débil, porque una persona que explota fácilmente no tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil. Pero Jesús felicita a los mansos y los considera dueños de toda la tierra. Veamos en qué estaba pensando el Señor y cómo se puede traducir esta tercera bienaventuranza. Qué dichosos son los equilibrados. Esta es una primera manera de traducir la bienaventuranza. Aristóteles, el gran sabio griego, solía decir que una virtud era el término medio entre dos extremos. Era la mitad exacta entre un defecto y un vicio, y explicó la mansedumbre como la mitad entre la ira excesiva y la falta absoluta de ella. Podemos decir, aplicando este concepto al Nuevo Testamento, que la mansedumbre es la capacidad de enojarse cuando corresponde y no enojarse cuando no corresponde. La mansedumbre habla de control, habla de capacidad de sujetar los instintos, las emociones y no dejarse llevar por la explosión de nuestra naturaleza y temperamento. Se dice que Alejandro el Grande, aquel que tenía bajo su control a un gran ejército, mató a su mejor amigo con una lanza en una borrachera, en un ataque de ira. Controlaba a un gran pueblo y muchos soldados, pero no pudo controlar su carácter. La mansedumbre nos señala la diferencia entre actuar y reaccionar. Las reacciones nunca traen nada buenos, siempre son espontáneas, inmediatas y mal dirigidas. Un cristiano no reacciona, actúa. Si alguien me golpea, por instinto quiero reaccionar, golpearlo también y defenderme. El Señor dice que debo actuar de otra manera, poniendo la otra mejilla. En ese caso, nunca debo reaccionar, sino actuar por convicciones, por principios, por un código de ética establecido por el Señor. Así que podemos traducir la tercera bienaventuranza de la siguiente manera. Qué dichosos son los equilibrados que tienen bajo control sus emociones y sentimientos, que saben cuándo enojarse y cuándo no, y que viven actuando en vez de reaccionando, y que por lo tanto son dueños de la vida. Una segunda manera de traducir esta bienaventuranza sería esta. Qué dichosos son los que se dejan enseñar, los enseñables. También se usa la palabra manso en aquella época como en la nuestra, me parece que también, para designar a un animal que ha aceptado el gobierno del hombre. ¿No es cierto? Se dice que un animal así es manso, lo contrario de bruto. Uno que obedece las señales de su amo es manso y que sirve para algo, es útil para algo. Quintiliano, el profesor romano de oratoria, dijo respecto a algunos eruditos de su época lo siguiente. Sin lugar a dudas serían excelentes alumnos míos si no estuvieran tan convencidos de que todos lo saben. A dichos eruditos les faltaba mansedumbre, esa que se puede describir también como humildad.
esa humildad que nos permite aprender de cualquiera, esa humildad que hace que el liberal aprenda del conservador y que el conservador aprenda del liberal, esa mansedumbre del humilde que siendo joven aprende del viejo o siendo viejo aprende del joven, esa humildad, mansedumbre que nos permite crecer en la vida cristiana porque nunca creemos haber llegado. No hay cosa más aberrante que un ignorante o uno que solo sabe lo fundamental y que no quiere saber más y todavía alardea que no le hace falta aprender. Si así hubieran sido la gente a la que el Señor Jesús hablaba, no les hubiera dicho bienaventurados, más bien les hubiera dicho pobres de ustedes, pero les dijo bienaventurados porque eran gente humilde y mansa, que sabía que debían aprender más y más de aquel maestro extraordinario que tenían enfrente. Podemos entonces traducir la tercera bienaventuranza de la siguiente manera: qué dichosos son los que se dejan enseñar, los que tienen suficiente humildad para darse cuenta de su ignorancia y son capaces de aprender de cualquiera porque sabrán tanto que serán dueños de la tierra. Y una tercera manera de traducir la bienaventuranza sería esta: qué dichosos son los que se ponen bajo el control de Dios. Todo lo que hemos dicho hasta ahora resulta difícil de lograr, porque nuestra naturaleza es de egoísmo, de soberbia. ¿Cómo podemos ser humildes para aprender si somos egoístas y soberbios por naturaleza? He aquí la respuesta: todo lo anterior no es posible a menos que dejemos que Dios controle nuestra vida. La mansedumbre no es ni será parte de nuestra vida a menos que dejemos que Dios nos controle. Ser manso no es ser débil, sino poderoso porque Dios está obrando en nuestra vida cuando somos mansos. No cabe duda que el hombre más poderoso, fuerte, líder, ejecutivo, legislador y famoso del Antiguo Testamento fue Moisés. Y la Biblia dice de él que era el hombre más manso sobre la tierra. Eso está en Números 12:3. La razón por la que era así, manso y poderoso, era porque se dejó controlar por Dios. Fue obediente después de su encuentro personal con el Señor. Antes de su encuentro con Dios, llegó hasta el crimen por causa de la ira, mató a un egipcio, pero fue transformado y se hizo manso. De toda la Biblia, el Nuevo Testamento nos dice que el más poderoso y también el más sabio que ha habido en la tierra ha sido nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:29. Y fue manso y poderoso en virtud de su sometimiento al control de Dios sobre su vida. Jesús fue al desierto porque el Espíritu Santo lo llevó, Mateo 4:1, y del mismo modo todo lo que hizo fue guiado por el Padre. Así que la mansedumbre no es otra cosa que el control de Dios sobre nosotros. En tanto que le demos a Dios el control de nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, etcétera, seremos mansos y por la mansedumbre poderosos. Y del mismo modo, en tanto que no le damos a Dios el control de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, y queremos controlarlo nosotros mismos, seremos rebeldes y débiles, como un animal que no es manso y al que por cierto se le llama bruto. La tercera bienaventuranza se puede entonces traducir como sigue: dichosos son los que se ponen bajo el control de Dios, porque es la única manera de ser realmente grandes y poderosos, y de ese modo son dueños de la vida misma. Conclusión. En Gálatas 5:23 dice que la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Así que al seguir a Cristo somos por naturaleza mansos. Pero además debemos buscar la mansedumbre y hacerla cada día más parte de nuestra vida. Finalmente la bienaventuranza dice: porque ellos tendrán la tierra por heredad. Así como Jehová prometió la tierra al pueblo descendiente de Abraham y lo cumplió, promete que los dueños de la tierra serán los mansos. No debemos esperar un cumplimiento literal de esta promesa, sino uno en virtud de los principios del reino, de los valores del reino. Proverbios 16:32 nos ayuda a entender este concepto cuando dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que realmente es grande y poderoso y que realmente es dueño de todo, aun cuando no tenga el título de propiedad de todo, es el manso. Así que podemos concluir con la siguiente traducción de esta bienaventuranza: qué dichosos son los perfectibles, los que guardan el equilibrio en su personalidad, que son humildes para aprender de otros y que lo logran sometiéndose al control de Dios sobre sus vidas. Son grandes y fuertes y son los auténticos dueños de la tierra. Los demás se dejan poseer por ella, mientras que los mansos son parte del reino de Jesús, el auténtico Rey. Bueno, esta es una posible traducción de esta bienaventuranza. Espero que usted de todas maneras pueda reflexionar en ello y le sea de bendición. Le deseo lo mejor y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos?
Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú